Hemos estado ya desde hace algún tiempo estudiando el tema de la cena y hemos estado viendo los últimos domingos el tema del pacto. Y veíamos que es importante entender lo que es el pacto, y a través del domingo pasado estábamos viendo que el pacto nos da un sentido de compromiso, un sentido de que ahora nosotros pues tenemos un compromiso, una responsabilidad delante de Dios. Eso es importante entenderlo porque para muchos cristianos el cristianismo es simplemente un cambio de religión, y a veces no entendemos que ahora nuestra vida le pertenece a Cristo y que ahora tenemos que ser responsables delante de Dios con lo que somos y lo que hacemos. Y también la palabra nos enseñaba el domingo pasado que ahora nosotros tenemos que tener también ese sentido de compromiso y también entender que no somos dueños de nosotros mismos. Ahora, al ir en este domingo a ver los otros dos sentidos que nos da el pacto, nos da un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. Y es importante porque los sociólogos, haciendo un estudio sobre los diferentes grupos que hay alrededor del mundo, los grupos de terroristas o grupos de las maras o ese tipo de grupos, o cualquier grupo que sea, la gente necesita el sentido de pertenencia, necesita sentirse como parte de algo. Y muchas veces al ser parte de ese algo no se da cuenta si eso de lo cual están siendo parte es bueno o es malo. Hay gente que incluso han dicho, algunos sociólogos han dicho que hay gente que está dispuesta a hacer cosas que no harían de una manera normal o en un tiempo normal solamente por ser aceptados. Por ejemplo, han descubierto que en algunas escuelas las muchachas están dispuestas a ser violadas por varios chicos solamente para ser aceptadas en el grupo, para que el grupo les diga que son cool, que son buena onda, que están en la moda. Entonces llegan al punto de permitir que las usen como desde un uso sexual simplemente por ser aceptadas en el grupo. Incluso en algunos grupos delictivos a veces les ordenan a los muchachos que vayan y maten a cualquier persona en la calle. Y cuando lo maten ya, entonces ahora son parte del grupo. Y es interesante cómo una persona por ser aceptada en un grupo llega a hacer lo que fuese con tal de que ese grupo la acepte. Y eso le da un sentido de pertenencia, que es parte de algo importante. Pero también una de las cosas que afecta al ser humano es el sentido de identidad, el saber quién soy realmente. Y cuando usted a lo mejor, yo le pregunto a usted, bueno, ¿y usted quién es? A lo mejor alguien me dirá, bueno, yo soy fulano de tal, vengo de tal país, soy hijo de fulano y de fulana, tengo tantos hermanos, estoy casado con fulana o con fulano, estudié tal cosa, y a veces eso pensamos que nos define. Pero bíblicamente lo que nos define a nosotros como cristianos es lo que realmente la Biblia dice, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Y el pacto, cada vez que celebramos la cena, el pacto nos recuerda que somos parte de algo importante para Dios y que también somos algo importante o alguien importante para Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos da un nombre nuevo. No sabemos realmente cuál es el nombre que vamos a tener allá en el cielo, pero sabemos que es un nombre nuevo. Así que si a usted no le gusta su nombre, no se lo cambie, no se preocupe. En el cielo no le van a llamar así. No le va a pasar como aquel que se llamaba Juan Letrina. Y pues claro, cuando él llegaba a los lugares y decían, señor Juan Letrina, se sentía incómodo por el nombre pues, que le habían dado, pero pues era el apellido. Entonces fue a la alcaldía a cambiarse el nombre, y cuando ya están ahí, le dicen, ¿y usted cómo se quiere llamar? Pedro Letrina. Entonces a él era un nombre específico el que le definía, y pensaba que eso era lo que demostraba que era. Ahora, ¿qué es usted y yo, que somos nosotros en Cristo? Vaya conmigo, por favor, vamos a usar la palabra, por favor tenga su Biblia lista, para que veamos qué es lo que la Biblia dice en cuanto al sentido de pertenencia y el sentido de identidad que van allí juntos. Yo soy parte de algo y eso también me define. Y recuérdese, tenemos que aprender, hermanos, a amar a nuestra iglesia. No se trata solamente de la iglesia local, nuestra iglesia en general, toda la iglesia en Cristo. Cuando usted vaya a cualquier lugar, cualquier parte del mundo, mire, busque una congregación donde reunirse. No piensa, estoy de vacaciones. No, hermano, en cualquier lugar donde estemos, hay pueblo de Dios. Las denominaciones son secundarias, hermano. Lo importante es que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y la primera cosa que la Biblia nos dice está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que somos en Cristo nuevas criaturas. Es decir, que ahora somos parte de una nueva creación.
pertenecemos a una nueva creación hecha a través del sacrificio de Jesús. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, 17. 2 Corintios capítulo 17, versículo, esto es muy conocido, pero a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta que este versículo nos enseña que ahora usted y yo en Cristo somos algo importante, somos alguien importante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes estábamos condenados, ahora somos salvos. Antes éramos impíos, ahora somos santos. O sea, la ha cambiado totalmente nuestra manera de vivir. Entonces no podemos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. Ahora en Cristo tenemos que ser totalmente diferente, porque la palabra determina o declara que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. A mí me fascina escuchar los testimonios de los hermanos. El viernes tuvimos un tiempo de testimonios, dando Emilio y Giovanni su testimonio, hermano, y es de bendición saber de dónde el Señor nos ha sacado y saber cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, y lo que somos ahora lo somos por la gracia y misericordia de Dios. No sé de dónde lo sacó a usted el Señor. Algunos lo sacó a lo mejor del alcohol, de las drogas, de lo que sea, hermano, donde nos haya sacado. Todos venimos de un lugar que era desagradable, pero ahora en Cristo somos, dice la palabra, nuevas criaturas. Romanos capítulo 6. 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 De versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Voy a leer la nueva traducción viviente para que entendamos un poquito más el español. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua, dice, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En Cristo usted y yo pertenecemos a una nueva creación. Eso es lo que la Biblia promete y es lo que la Biblia declara. Y ahora somos nuevas criaturas. Entonces cuando usted le pregunta, bueno, ¿y usted quién es en Cristo? Bueno, soy una nueva criatura. Lo que tú veías antes ya no lo ves ahora. Yo no sé, a usted le ha pasado que a lo mejor hay gente que lo conocieron hace muchos años y de pronto lo encuentran y dice, oye, hablas diferente ahora. Ya no eres igual, ya tu vida es la manera en que te expresas, la manera en que hablas, la manera en que haces las cosas, ya no es igual. La segunda cosa que la Biblia nos enseña de que lo que ahora somos en Cristo y que pertenecemos a un grupo específico es que ahora somos hijos de Dios. Y es interesante porque mucha gente piensa que todos en el mundo somos hijos de Dios. Pero quiero decirle que no, hermano. Ser hijo de Dios es algo que viene como resultado de haber tenido un encuentro personal con Jesús. O sea, muchas personas piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que solamente los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, es un versículo muy conocido. Juan capítulo 1, versículos 11 al versículo 13. Juan capítulo 1, versículos 11 al versículo 13 dice que ahora somos hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículos 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Recuérdese, nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. O sea que mucha gente tiene problemas con este tema de la predestinación y la elección. Pero más adelante lo vamos a ver en detalle. Para que usted se dé cuenta que la elección, uno tiene que leer los textos bíblicos, hermano, tal como está en la Biblia, no tratar de interpretarlos según
nuestra comprensión, porque muchas veces los textos bíblicos los interpretamos de acuerdo a nuestra denominación, lo que hemos recibido, la enseñanza que recibimos, eso nos lleva a entender la palabra, y es bien delicado eso, porque la elección lo que hace es mostrarnos que usted y yo somos salvos por gracia, no porque nosotros lo merecíamos. Y es claro que yo siempre pongo este ejemplo y a lo mejor a usted le chocará, pero a veces nosotros como cristianos vemos más justo el que un hombre pecador rechace a un Dios santo, a que un Dios santo rechace a un hombre pecador. Digamos que la Biblia nos enseña que Dios quiere la salvación de cada ser humano. Eso es lo que le dice el 1 Pedro capítulo 3. Él dice que Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hermano, al final de cuentas, usted y yo como cristianos no tenemos que empezar a discutir si la gente se salva por la elección de Dios o por la decisión del ser humano. Lo importante es que usted y yo entendamos que somos responsables como iglesia de llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad, no discutir la teología, no discutir de posiciones, no, entender que somos responsables de llevar el evangelio, porque recuérdese, nuestros hijos no son salvos porque usted y yo seamos salvos. Cada uno debe de tomar una decisión. Antes, dice la Biblia, decía la gente, los padres comen las uvas y a los hijos se les pudren los dientes. Dice el Señor, no será así más, sino que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, una cuestión personal. ¿Por qué yo tengo que, como padre, que enseñarle a mis hijos la palabra? Porque yo tengo que hacer mi esfuerzo de llevar la palabra y que ellos tomen su decisión de aceptar a Cristo o no. Pero Dios le da la oportunidad a cada ser humano, porque Dios anhela que cada ser humano sea salvo, hermano. Ese es el anhelo de Dios. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cada ser humano es amado por Dios, cada uno. Hay que tener cuidado, porque hay gente que dice, bueno, como Dios es amor, ¿cómo Dios va a mandar al infierno al ser humano que no lo aceptó? Bueno, hermano, siga leyendo el versículo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a veces pensamos que Dios tiene que dar la salvación a todos a pesar de que rechacen a Cristo. Entonces, por eso les digo, a veces es más fácil para nosotros aceptar que un hombre pecador rechace a un Dios santo, y nos parece injusto e inmoral que un Dios santo rechace a un hombre pecador. Entonces, la Biblia nos enseña que usted y yo ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. O sea, somos parte de una familia privilegiada. Dice en 1 de Juan capítulo 3, vea por favor conmigo, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, recuérdese, Dios anhela la salvación de cada ser humano. Pero como decía el apóstol Pablo, a Dios le ha placido salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Y un predicador decía que si cada uno de nosotros alcanzara a una persona nada más, uno nada más, no tantos, uno, y lo discipuláramos y lo ayudáramos a crecer, en 10 años habríamos ganado el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que si yo le pregunto a usted ahorita en este momento, ¿cuántos de ustedes han llevado en un momento a alguien a los pies de Cristo? Entonces significa que la cadena de salvación, por decirlo así, hermano, la cadena de salvación se cortó en usted. Es decir, la persona que le compartió a usted, alguien le compartió a esa persona vino y le compartió a usted, y ahora la cadena se rompió porque no hay nadie más a quien pueda decir, mira, después de mí hay otro a quien yo le compartí. Porque estamos tan enfocados en disfrutar este mundo, en disfrutar la vida en este mundo, que nos olvidamos de lo que somos ahora en Cristo. Entonces, 1 de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, hermano. El mundo nos rechaza porque ellos saben que ahora no les pertenecemos. Somos de otra familia. Recuerden, en el mundo hay dos familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Y usted mira, ay hermano, pero estoy exagerado. Bueno, vaya a Juan capítulo 8. Dice la palabra que ahí Jesús les dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Qué significa eso?
Ahora, si el diablo es el padre de los religiosos, ¿qué significa eso? Que hay una familia donde el padre es el diablo. Y nosotros pertenecemos a una familia donde el padre es Dios. Entonces yo tengo que comportarme ahora como hijo de Dios, porque ahora yo soy parte de esta familia, pertenezco a esta familia. Por eso, hermano, es importante que cada uno de nosotros se tome el tiempo de compartir el evangelio a nuestros hijos. No piense que la iglesia es la responsable, no, cada uno de nosotros debe compartir el evangelio a nuestros hijos y cada uno de ellos va a tomar una decisión. Y recuérdese, puede ser que a nuestros hijos les compartamos el evangelio una y otra vez y a lo mejor nos cansemos porque veamos que no hay un cambio. Hermano, Dios tiene un tiempo para cada persona. Cuando a lo mejor usted y yo perdamos la esperanza de que nunca van a cambiar, después nos vamos a sorprender las cosas que Dios hace en la vida de esas personas, hermano. Dios está haciendo cosas impresionantes en este tiempo. Dios está mostrándose a las personas de una manera impresionante. Mire, todas las oportunidades que Dios está abriendo, hermano, tenemos que aprovecharlas para compartir el evangelio. La gente está deseosa. El día que salimos a dar tratados allá a la calle Santuber, yo creo que fueron 4 a lo mejor, o menos, a lo máximo 4 personas que no quisieron, hermano. Pero toda la gente está deseosa de escuchar el evangelio. El problema no es la gente que no quiere el evangelio. El problema somos nosotros que no estamos dispuestos a compartirlo. Que estamos tan contentos de venir todos los domingos al culto. Nos venimos, nos sentamos y decimos, wow, qué tremenda alabanza, y me siento contento porque la alabanza estuvo buena. Y luego la predicación que dijo, wow, qué tremendo, ¿por qué no vino fulano? Eso era para él. No, hermano. El mundo se está perdiendo porque nosotros no estamos siendo responsables. La Biblia dice que somos hijos de Dios y que pertenecemos a una familia nueva. Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y otra vez estos pasajes son controversiales, pero más adelante vamos a ver en una manera detallada cuando estudiemos la elección, la predestinación. Fíjense que es interesante cómo este tipo de temas ha dividido la iglesia por años. Cómo se han formado denominaciones alrededor de estas enseñanzas. Gente que defiende a capa y espada la predestinación y gente que defiende a capa y espada la responsabilidad humana. Y el problema mayor para cada uno de ellos es que las dos posiciones están en la Biblia. Pero a nuestro punto de vista se contraponen. Pero ahí están, hermano. Y tenemos que llegar a la palabra y entenderla para saber realmente qué es lo que Dios quiere decir. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahora recuérdense, nadie sabe. Bueno, una de las cosas importantes que entender, hermano, este mensaje es para la iglesia. Para que la iglesia no piense que somos salvos porque a nosotros fuimos tan inteligentes que entendimos el evangelio. No, hermano, fue obra del Espíritu Santo. Pero al ver esta obra que Dios hizo en nuestra vida, tenemos que movernos y compartir el evangelio. Si usted y yo compartiéramos el mensaje del evangelio a una persona por semana, significa que al final del año tendríamos 52 personas a quienes le hemos compartido el evangelio. Posiblemente no todas se conviertan, pero ninguna de ellas tendría excusa de decir, nunca me hablaron del evangelio. Pero ¿cuánta gente usted y yo conocemos que ni siquiera saben que somos cristianos? Entonces nos enfocamos peleando por teología cuando la gente allá afuera se está muriendo. La gente se enfoca en tener grandes templos, tener tremendos ministerios, pero la gente afuera se sigue muriendo. Miren, en Afganistán ahorita están matando a todo aquel que diga que es cristiano, hermano. Allá sí hay que tener valor para decir que soy cristiano, porque los están matando. Ya anunciaron los talibanes que van a con todo el que no sea musulmán, lo van a matar. Ahora imagínense qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese caso y nos dijeran, bueno, ¿tú crees en Alá o en Jesús? ¿Qué diría usted cuando vea los tipos ahí con fusil? Yo seguro que la mayoría de nosotros dijéramos, bueno, yo creo en Alá, pues.
Y ahí en el fondo diríamos, Señor, perdóname. Claro, Dios es amor y nos va a perdonar. Pero también la Biblia dice que el que se avergüenza del Señor, pues también Él se avergonzará. Ahora, aquí no tenemos eso de que nos están amenazando, pero a pesar de eso, no queremos compartir la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Me interesa que, hermanos, vayamos usando la Biblia, y no importa cuánto tiempo nos tardemos en este tema, lo importante es que lo vayamos desglosando paso a paso. Dice capítulo 5 de Efesios, versículo 1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora la pregunta es, ¿cómo se comporta Dios, hermano? Y eso nos determina cómo tenemos que comportarnos nosotros. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, Dios es claro. Que cuando yo trato de vivir ese tipo de vida, hermano, hay una duda creíble de que la persona realmente sea salva. Porque hay una cosa diferente en que usted y yo digamos que somos salvos y una cosa muy diferente que realmente lo seamos. En Juan capítulo 10 Jesús les dijo, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. O sea, Él conoce quiénes somos, hermano. ¿Sabe cuánta gente ha dicho que son cristianas? Y su vida realmente no reflejan que ha habido un cambio en ellos a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que usted digamos muchas veces no tiene mayor valor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos, hermanos. Tengo mi sentido de pertenencia, me dice a través del pacto, cuando tomo la copa, que yo soy parte importante de la familia de Dios. Que ahora yo soy un hijo de Dios, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos dice que la tercera cosa que la Biblia nos enseña en cuanto al pacto, es que ahora yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Soy un miembro importante del cuerpo de Cristo. Es interesante que nosotros pretendemos como seres humanos que hay miembros de nuestro cuerpo que son más importantes que otros hasta que los perdemos. Cualquiera de nosotros pensaría que un ojo es más importante que una mano, pero dígale eso a un manco. Cualquiera pensaría que una oreja no es importante, bueno, dígaselo a las personas que no tienen orejas. Contaba una hermana predicadora que ella fue a algún lugar donde había gente que había tenido lepra. Dice que fue impactante, le dijeron, cuando llegas al lugar no hagas caras, porque te vas a sorprender lo que vas a ver ahí, pero no hagas caras, porque esa gente está cansada de que hagan caras. Dice, la gente de hecho ya está sanada y no tiene lepra, pero quedaron los rasgos de la lepra, pero sus familias no los quieren en la casa, los han desechado, los han tirado a la basura. Y aquí hemos hecho un santuario donde esta gente puede estar. Y cuando entró, dice, al lugar, empezó a ver gente que no tenía nariz. Tenía nada más el hueco ahí. Ahora, usted le preguntara a esa persona, ¿qué te gustaría de regalo en Navidad? Una nariz nueva. Veía gente sin orejas, sin brazos, sin pies. Ahora, ¿qué parte del cuerpo es más importante? Todos, hermano. Usted ha caminado de noche y se ha tropezado y se ha golpeado en el dedo chiquito. Hasta la cabeza duele, hermano. Cuando usted está martillando y se da un martillazo en el dedo, duele, hermano. Todo duele. Una muela que nos empieza a doler, nos tiramos a la cama llorando y no aguantamos el dolor. Una muela. Pero ¿verdad que nadie le pone atención a las muelas mientras no duelen? Entonces, muchas veces, así es en el cuerpo de Cristo, pensamos que hay miembros que no son importantes. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12.
1 Corintios capítulo 12. Y este pasaje es impresionante porque nos enseña de que a veces en el pueblo de Dios existe esa tendencia a pensar que hay cosas más importantes que otras. Hay gente que piensa, yo quisiera ser un siervo de Dios, un ministro, un ungido de Dios. Y pensamos que eso significa que tiene que ser predicador. No, hermano. Ungidos somos todos. Hay gente que dice, no, es que yo quiero la unción de Dios en mi vida y quiero que fulano ore para mí para tener la unción. Hermano, lea la Biblia. La unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo dice 1 Juan 2. Y todos la tenemos. Simplemente que dentro del cuerpo de Cristo, Dios decidió de una manera soberana ponernos en el cuerpo como Él quiere. A unos los puso como pastores, a otros como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como maestros. A otros los puso en diferentes funciones, pero cada función es importante. Yo le aseguro, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, aquí a los muchachos que tocan, y dice, qué tremendo como tocan, póngalos ahí abajo con un grupo de niños, a ver cómo les va. Póngalos allá con todos los muchachitos, a ver cómo les va, si esa habilidad musical es útil allá abajo. No, hermano. Los hermanos que están allá abajo, que nadie los ve, el trabajo que hacen con niños es sumamente importante. O sea, cada aspecto es importante. La gente quiere estar aquí al frente para que los vean. No, hermano. No importa lo que usted haga dentro del cuerpo, cada posición, cada ministerio es importante. Dice 1 Corintios 12, versículo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, ¿no por eso dejaría de ser parte del cuerpo? O si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Por eso yo le decía a alguien, si Dios no te ha llamado al ministerio pastoral, no te metas. Hermano, la mayoría de pastores nos morimos jóvenes. Te quiere morir joven a ser pastor, porque la presión, mire, todos los pastores estamos enfermos, hermano. Tenemos un montón de enfermedades que a veces usted no sabe. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me afecta mucho, he dicho al dermatólogo, que me agarra picazón en la cabeza. En el estrés. Cuando escucho los problemas, las necesidades de la gente, a mí así se me manifiesta. Y llego al dermatólogo y me dice, no, es que no hay nada que hacer. No importa lo que te demos, el estrés así se te manifiesta. Hay gente que le da problemas de esófago. Hay gente que le da, eczema, que se le irrita la piel. Hay gente que le da diabetes, hermano. Le da presión alta por el estrés. Entonces, cada persona es diferente, pero cada miembro del cuerpo de Cristo es importante y Dios nos puso a cada uno en el cuerpo como Él realmente quiso, no como nosotros queremos. Y usted lo entiende cuando ve el grupo de alabanza. Imagínese que de pronto llegáramos el domingo y lo único que hubiera en la frente fueran 5 baterías y los 5 empezaran a tocar baterías. ¿Cómo se vería la alabanza? ¿Se da cuenta? La batería es importante, pero no es solamente ella importante. Ahora, si todos tocaran, por ejemplo, guitarra, se oiría bien, pero cuando son los cantos rápidos necesitan el ritmo de la batería. Entonces, cada instrumento es importante y cada miembro del cuerpo es importante. Dice versículo 20, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada uno, hermano.
¿Cuál es el sentido de pertenencia que me da el pacto? Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Quién soy? Un miembro importante de ese cuerpo. Cada uno, cada vez que toma la copa, le está diciendo, oye, tú eres un miembro importante del cuerpo de Cristo, cumple tu función. ¿Sabe que hay miembros de nuestro cuerpo que no tomamos en cuenta? Por ejemplo, ¿cuántas de veces usted ha dicho, por ejemplo, en alguna reunión de yo doy gracias a Dios porque tengo bonitos riñones? Pero ¿qué pasa cuando un riñón empieza a fallar? Empiezan los dolores, empiezan las enfermedades, pero usted no ve los riñones, están ahí escondidos. O sea, hay gente que hace trabajo en las iglesias que nadie ve, pero son sumamente importantes. Entonces, el don que Dios le ha dado a usted, hermano, desarróllenlo, porque es importante. Ahora, recuérdese, hay cosas que Dios nos da la responsabilidad de hacer porque tenemos un don, sino porque tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ahí le dice que hay evangelistas, gente que recibe el don de evangelismo, pero todos somos llamados a evangelizar. La palabra dice que hay maestros, pero todos somos llamados a enseñar unos a otros. Es lo que dice Mateo 28 cuando dice, vayan a discípulos enseñándole todas las cosas. Es decir, cada elemento, cada miembro es importante. Entonces la copa me recuerda que yo soy miembro del cuerpo de Cristo y que soy un miembro importante y tengo que fungir, tener una función importante. Ahora, como miembro del cuerpo de Cristo, yo ahora soy ciudadano del reino de Dios. Y decíamos antes, hermano, que en el mundo hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Jesús. Y usted podrá estar de acuerdo o no conmigo, pero vaya conmigo a la Biblia para que lo vea. Allí en Colosenses capítulo 1, recuérdense, hay dos familias, la familia de Satanás y la familia de Dios. Jesús les dijo a los religiosos, ustedes tienen su padre que es el diablo. Ahora vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Ahora, esos pasajes que hablan que los mentirosos, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, no se aplican a nosotros, porque este pasaje dice que usted y yo ya estamos en el reino si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató, oiga, del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, antes estábamos en el reino de Satanás, de la oscuridad, ahora estamos en el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Ahora, como ciudadano del reino tengo que comportarme diferente. Por ejemplo, hay cosas que uno ya espera que una persona en cierto país tenga. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un mexicano no come chile? Uno dice, ay, ¿cómo es eso que eres mexicano y no come chile? ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad, todo mexicano debe comer chile. Eso es algo que los identifica a ellos. Es como ya, óigame, un salvadoreño que no le gustan las pupusas. Hermano, pues se supone que todos los salvadoreños comemos pupusas. O que un guatemalteco dice, a mí no me gustan los chuchitos. O que un nicaragüense diga, a mí no me gustan el vigorón. Hermano, hay cuestiones que definen a cada país, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de ver el mundo. Eso define realmente de dónde venimos. Y nosotros generalmente somos muy nacionalistas. Para la mayoría de nosotros la mejor comida es la de nuestro país. ¿Sí o no? La mejor comida es la que hay en mi país. Y por eso nos cuesta a veces probar la comida de otros países porque dicen, no, jamás se va a parecer. Es interesante que hace poco apareció en las redes sociales un comentario de una TikToker diciendo que las pupusas, no sé si dijo que eran de Honduras o de Guatemala. Hermano, una gran revolución que hubo en las redes sociales porque ¿cómo se les ocurre decir que las pupusas vienen de esos países? No, hermano, las pupusas son salvadoreñas. ¿Se da cuenta el nacionalismo? Así quiere Dios que seamos. Y cuando hablan de la familia de Dios, oye, mi familia, no la puedes tocar, yo tengo que comportarme bien porque lo que yo haga va a afectar a mi familia. La gente va a hablar de mi familia. Y recuérdense, no se trata de que nuestra familia sea la iglesia local, no, hermano, todos los que hemos creído en Cristo.
no importa la denominación que sea. Nosotros tenemos culturas diferentes, pero somos un solo pueblo. Si usted va alguna vez a una iglesia en Corea del Sur, hermanos, son súper tranquilos, súper tranquilos. Hay un video donde sale un grupo de alabanza cantando el poderoso Israel en español. Pero lo interesante es que todos están así. Él es el poderoso de bien tranquilitos. Pero nosotros no somos así. Pero Dios se goza en la expresión cultural de cada pueblo, porque es así. Yo le he dicho que yo estuve en una iglesia allá en Monterrey, y ahí la iglesia, lo único que cantaban eran rancheras. Ellos no sabían quién era eso de himnos, o quién era Marco Barrientos o Marco Witt. No, hermanos, cantaban rancheras y echaban hasta un grito en medio de la alabanza. Y para ellos era la expresión musical de lo que son en Cristo. Entonces somos una sola familia, soy ciudadano del reino. O sea, que usted antes de ser guatemalteco, hondureño, mexicano, salvadoreño, es ciudadano del reino. ¿Verdad que uno se ofende cuando hablan de su país? Y no le gusta que la gente haga cosas que ofendan a su país. Cuando dice, ay, el presidente de tal país es un ladrón, y uno dice, ay. Entonces así tendríamos que hacer con las cosas de Dios, que la gente se sienta que estamos dando un buen testimonio de que somos ciudadanos del reino. Entonces la palabra quiere que entendamos que cada uno de nosotros somos miembros de esa familia. Somos miembros de la familia de Dios y tenemos que comportarnos como tal. Recuérdese, no solamente somos miembros de la familia, somos el templo de Dios. Hermano, qué privilegio. No sé si usted lo entenderá o no se ha explicado bien, pero imagínense que Dios, el Dios soberano del universo, decidió en la persona del Espíritu Santo morar en cada uno de nosotros. Hermano, qué privilegio. ¿Sabe lo que implica eso? Que la santidad camina con nosotros. Imagínense cuando antes el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenían que amarrarlo con un lazo, porque si él tenía pecado en su vida, Dios lo mataba. Ahora imagínense qué pasaría. Yo creo que Dios a lo mejor sería bueno hacer eso. Si Dios me dijera, dame un consejo de cómo la iglesia tiene que arreglar las cosas conmigo, yo le daría este consejo a Dios. Señor, mira, ya que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué cuando hacemos algo malo que el Señor nos dé diarrea? Por 3 horas, Señor, cada vez que pecamos. ¿Cuánto tiempo pasaríamos nosotros en el baño? Sería bueno, ¿no? Cuando usted ve, hermano, salir corriendo para allá, ¡hey, confiesa tu pecado! Pero como nos hemos convencido de que Dios es amor y que Dios es gracia, nos olvidamos de lo importante que es ser testimonio y entender que somos el templo de Dios. Dice en 1 Corintios 3 que nosotros somos templo, pertenecemos al templo de Cristo. Dice la palabra que somos como ladrillos ahí. 1 Corintios 3, versículo 16. Dice, ¿no se dan cuenta de que ustedes todos juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¡Qué privilegio, hermano! En el Antiguo Testamento no solamente un poquito de gente, una élite se podía acercar al templo. Cualquiera que no fuera parte de los elegidos de Dios para estar en el templo, Dios los mataba inmediatamente. ¿Se acuerda cuando David quiere llevar el arca hacia Jerusalén? Esa es la palabra que Dios había establecido un principio bien sencillo. Siempre que el arca era movida, tenía que ir movido por 4 levitas cargándolo, como cargando un ataúd. Tenía que ir cada levita cargando el arca con unas varas que habían hecho, unas varas especiales. Pero David pensó que no había nada de malo en obviar ese detalle y puso el arca en una carreta tirada por bueyes. Dice la Biblia que mientras iban en el camino hacia Jerusalén, que la carreta se fue a un hoyo y se tambaleó, y Usa, que iba ahí a la par del arca, de la carreta, cuando vio que se iba a tambalear, la tocó. En el momento que la toca, hermano, Dios lo mata.
porque para ellos era prohibido estar en el templo a menos que Dios te hubiera dado el llamado. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. Usías murió, hermano, porque él pensó que por ser rey podía entrar al templo. Cuando entra al templo a tratar de hacer sacrificios, dice la palabra que los sacerdotes se lo oponen y le dicen, no puedes entrar porque no eres sacerdote. Entonces, como Usías se enoja, Dios lo castiga con lepra. Y tienen que sacarlo porque al estar leproso y a la lepra siendo símbolo del pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Y lo sacan, dice que murió siendo leproso. Ahora dice la palabra que usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Aquí nos enseña varias cosas importantes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Nos enseña por lo menos 4 cosas acá que tienen que ver con esta cuestión del templo. Dice, pero ustedes no son así, porque son primero un pueblo elegido, un pueblo escogido, hermano. O sea, somos privilegiados, pertenecemos a un pueblo especial, al pueblo de Dios. Somos ciudadanos de ese pueblo. Pero ustedes son un pueblo escogido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él les ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad. Como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Entonces Dios dice en este versículo que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Privilegio, hermano. Ahora, no sabemos cuánta gente allá afuera está en el corazón de Dios para ser salvo. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio, hermano. He conocido gente que me dice, bueno, hermano, pero si Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a la gente, Dios va a salvarlos de alguna manera, hermano. Dios está haciendo eso. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad. ¿Sabe cuánta gente de la que nosotros conocemos se va al infierno en estos días? Y usted y yo no les hemos hablado. ¿Cuánta gente, hermano? Nuestros hijos, primos, abuelos, se van a ir sin Cristo, hermano. Y mire, no hay cosa más terrible que en un funeral, cuando la gente te dice, mire, vea que mi mamá era buena persona, vea que está en el cielo. Y es duro, hermano, tener que decir a la persona, mira, la Biblia es clara que solamente hay un medio de salvación que es Jesús. Estuvimos el sábado pasado en una iglesia católica. Fuimos a una misa que le estaban haciendo a alguien. Muchas veces le compartieron a esa persona y se reía. Algunas veces vino a nuestra iglesia y a propósito lo hacía de venir cuando él calculaba que ya había terminado el culto y ya estaban sirviendo la comida. Nunca quiso, se burlaba. Y él conocía la palabra porque creció, él estudió casi todo su primaria, secundaria en un colegio evangélico. Él conocía la palabra y se burlaba. Y es duro cuando la familia te dice, oiga, ¿verdad que mi papá está en el cielo? Yo le digo, mire, pregúntele al sacerdote porque ya él le hizo la misa. Es duro, hermano. Entonces la palabra dice que nosotros somos un pueblo elegido. Y Dios quiere que cada persona en este mundo sea parte de ese pueblo elegido. Dice que somos sacerdotes del rey. Recuerda que el sacerdote es alguien que intercede delante de Dios por causa del pueblo. El sacerdote es el que ofrece sacrificios a Dios, dice la palabra. El sacerdote es alguien que estaba delante de Dios intercediendo por los demás. Dice la palabra también que no solamente somos sacerdotes del rey, somos una nación santa. Somos posesión exclusiva por Dios. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo. Entonces Dios quiere que entendamos que a pesar de todas las cosas que puedan pasar en nuestra vida, Dios quiere que nos comportemos de una manera recta. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos encargados de ofrecer sacrificios a Dios
Romanos 12 dice que tenemos que presentar nuestra vida como un sacrificio delante de Dios. Hebreos 13:15 dice que tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. Somos una nación santa, posesión de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19, versículo 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vea la pregunta que hace el apóstol Pablo acá. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Ya Dios quiere que todo lo que hagamos. Hebreos capítulo 9 dice que nosotros somos herederos. Herederos. Posiblemente en esta vida usted nunca recibió una herencia, pero la palabra dice que somos herederos de parte de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15 dice, por esto es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna, que es la salvación, hermano. Es una herencia, no la podemos ganar. La herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Dios es un Dios bueno. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Quiero que lea este versículo conmigo, hermano. Romanos 8, 14 dice, porque voy a leer la Reina Valera para que todos lo leamos ahí y lo veamos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No el que dice, no, el que es guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, hermanos, un privilegio. Ahora, un detallito para los hombres. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Ahí Dios pone en perspectiva a los hombres y nos dice, miren, tenemos que ver a las mujeres como realmente como lo que son delante de Dios. Cada mujer es coheredera, igual que el hombre, de la salvación que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, de la misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, somos herederos, somos hijos, somos cuerpo de Cristo, somos una nación santa, somos un pueblo elegido por Dios. O sea, cuando usted tome esa copa, diga, Señor, wow, soy privilegiado, soy privilegiado. Cuando uno ve las costumbres del Antiguo Testamento, se da cuenta cómo Dios enfatiza el privilegio que tenemos. Dice la palabra que en un momento de la historia del pueblo judío, estaba Salomón sentado en su trono y estaba con su gente, con su séquito, con sus ministros. Y entró al lugar donde estaba sentado, donde estaba establecido el trono, entró su mamá, Betsabé. Dice, cuando ella entró con el riesgo de que le quitaran la cabeza. Porque nadie, ni siquiera la mamá del rey podía entrar a ese lugar privilegiado, solamente aquellos a quienes el rey les daba el permiso de entrar. Entonces dice la Biblia que cuando ella se acercó, Salomón rápido se puso de pie y le extendió el cetro. Y ella agarró el cetro. Si Salomón no hace eso y se queda sentado en el trono, nada más viéndola cuando iba caminando, cualquier guardia tenía el derecho y la obligación de cortarle la cabeza. No importa que fuera la mamá, no podía acercarse al rey. Así éramos nosotros. A pesar de lo que pensáramos, no podíamos acercarnos a Dios de ninguna manera. Hasta que Él, el Rey de Reyes, extendió su manto sobre nosotros y nos declaró como hijos. Como hijos no tenemos que pedirle permiso a nadie para entrar al lugar santísimo. Como hijos podemos acercarnos a Él.
como hijos, ni el diablo ni nadie, dice la palabra, puede afectar el amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando tomemos la copa, recordemos que la copa me da un sentido de compromiso, un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. Me dice que debo obediencia a Cristo, que pertenezco a un cuerpo especial y que ahora yo soy especial en Cristo. Próximo domingo, creo que nos toca la cena, o no sé, en 2 domingos. Entendamos, hermano, que la cena es un momento especial que nos recuerda lo que ahora usted y yo somos en Cristo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres. Porque en esta mañana, Señor, tu palabra es clara, es sencilla, y te pedimos en el nombre de Jesús que no nos olvidemos de lo que somos en Cristo. Que, Padre, sin importar, Señor, lo que la gente piense de nosotros, lo importante es lo que tú piensas. Y tu palabra dice que ahora, Señor, nosotros pertenecemos a un cuerpo especial, pertenecemos a tu familia, somos miembros de tu cuerpo, somos ciudadanos de tu reino. Y Padre, ahora somos tus hijos, Señor, lavados con la sangre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús por este día, Señor, y te pedimos que recordemos nuestra identidad, Señor, que ahora como hijos tuyos, tú esperas que nos comportemos de una manera adecuada. Que ahora que somos santos en Cristo, que vivamos en santidad. Que ahora, Señor, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, Señor, estemos preparados cada día para ese momento en el cual tú vendrás por tu iglesia. Tu palabra dice que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Danos, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor, de ir y compartir tu palabra con los que no te conocen. Padre, gracias porque, Señor, para nosotros no existe ni siquiera limitación del idioma, Señor. Podemos compartir en francés, podemos, Señor, predicar en inglés, Señor, podemos hacerlo en español, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos tomar nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, y que podamos, Señor, tener el placer, Señor, y el privilegio de ver gente viniendo en los pies de Jesús. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Amado hermano, yo te voy a pedir en este momento que allí donde estás, ya sea aquí presente o por línea, que le empieces a dar gracias al Señor por lo que eres en Cristo, por el privilegio de pertenecer a un grupo especial. Dale gracias a Dios porque no lo merecíamos, pero ahora yo puedo decir que pertenezco al cuerpo de Cristo, que pertenezco a la familia de Dios, que pertenezco al reino. Puedo creer que mi identidad ahora es que soy un hijo de Dios, que soy un miembro especial y único en el cuerpo de Cristo. Que ahora yo puedo también decir que soy un mensajero, soy un profeta, soy alguien enviado por Dios para llevar su palabra a los que no lo conocen. Señor, te damos gracias porque tú nos has mandado, Señor, a llevar tu palabra a los que no te conocen, Señor, que en esta semana podamos hacer el compromiso, hoy podamos hacer el compromiso de hablarle por lo menos a una persona del Evangelio, Señor. A una persona por lo menos, Señor. Los expertos dicen que si le compartiéramos el Evangelio a una persona, Señor, cada uno de los que estamos ya, los que ya somos salvos, el mundo sería conquistado, Señor, en pocos años. Pero Padre, perdónanos porque estamos tan enfocados en nuestros propios intereses. Estamos enfocados, Señor, en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Y hemos dejado de lado, Señor, aquello que tú anhelas. Y Padre, se viene a nuestra mente el mensaje que tú le diste al pueblo a través del profeta Ageo, Señor. Que era tiempo para ellos estar edificando sus casas, pero tu casa estaba abandonada, Señor. Padre, perdónanos por las veces que ponemos nuestros intereses antes que los tuyos. Si tú hubieras hecho eso, Señor, cuando te acercaste a nosotros, nos ofreciste la salvación y la vida eterna, ahorita estaríamos en la condenación. Pero Padre, tú insististe y mandaste mensajeros una y otra vez para que nos hablaran del Evangelio, Señor, hasta que tú tocaste nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y yo te pido, amado hermano, que ahí donde estás,
hables con el Señor y le digas: Señor, gracias por permitirme pertenecer a tu familia. Gracias porque ahora soy, Señor, mi identidad es que ahora soy un hijo tuyo. Así como estamos orando, si hay alguna persona que a lo mejor nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero hoy quiere hacerlo, yo quiero animarle que haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que mi vida está alejada de ti. Reconozco que no hay ninguna religión, ninguna buena obra, ningún nivel de sinceridad, ninguna posición académica o posición económica, nada de eso me puede hacer salvo. Solamente la fe en Jesucristo me puede dar salvación y vida eterna. El Señor, no se trata de decir yo creo en Cristo. Yo entiendo, Señor, que se trata de entregar el control de mi vida a ti, Señor, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. En este momento he decidido entregar mi vida a Cristo para que Él se convierta en el dueño absoluto de todo lo que soy y en aquel que pagó el precio por mis pecados. Si usted ha hecho esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Si a lo mejor usted está conectado a través de las redes sociales, comuníquese con nosotros, será un placer poder orientarle. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí, Señor, en este lugar. Porque, Señor, nuestra vida es importante para ti, Señor. Señor, queremos bendecir la vida, Señor, de nuestro hermano Javier allá en Nicaragua, de Wesley, Señor, allá en Preciousville, nuestros hermanos allá en Cuba, Señor, bendícelos. Padre, te seguimos rogando que tú, Señor, levantes hermanos, hermanas, Señor, que estén dispuestos a ir, Señor, a hacerse cargo de las obras que se están abriendo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, eres el que tiene control de todas las cosas, Señor, pero hay cosas que tú no vas a hacer a menos que nosotros nos dispongamos, ser instrumentos en tus manos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te entrego hoy, Señor. Gracias, Señor. Mi corazón, mi vida en Sí, Señor, nos entregamos a ti, Señor. De adoración, amándote en verdad, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, Señor, porque eres digno de alabar. Eres digno de adorar, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, mi Dios y amor, mi Dios y amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Toma control, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que tú tomes control de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de nuestra vida diaria, Señor, de cada día, de cada decisión que vayamos a tomar, Señor, de cada circunstancia que estemos enfrentando. Todo es para ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno.
digno de alabar, si eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Padre, que esta semana sea una semana de victoria, una semana, Señor, en la cual te podamos dar gracias por las vidas a las cuales hemos compartido tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, el que nos recuerde, nos confronte con la responsabilidad que tenemos, que podamos ir no solamente, Señor, a hablar tu palabra a los que no te conocen, sino también que nos esforcemos de vivir una vida santa delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dele gracias ahí donde estás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tus manos, ponte de pie. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora, solo puedo darte ahora mi canción, mi canción. Gracias, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste. Vida eterna regalaste Al morir. al morir. Por tu sangre tengo entrada, Señor. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Puedo entrar confiadamente ante ti, Señor. Ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias mi Señor Jesús. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, ponemos en tus manos esta semana, Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Y que, Padre, podamos, Señor, honrarte en todo lo que hagamos. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de tu familia. Gracias porque somos tus hijos, somos tus herederos, somos tus mensajeros. Somos, Señor, miembros de una nación santa, somos miembros de tu cuerpo. Somos, Señor, escogidos por ti, Señor, privilegiados, Señor, enviados a llevar tu palabra a los que no te conocen. Y mi Dios, te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Qué bendición, hermanos. Pueden saludarse unos a otros. Pueden saludarse unos a otros. Recuerden que el miércoles estamos en nuestro culto de oración a través de Zoom. Así es que no se lo pierdas. Es un tiempo de mucha bendición. Si alguien quiere incluso compartir en el miércoles próximo, avíseme y con todo gusto para que usted pueda compartir la palabra. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó la condenación, y yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una
me dará mi corona, Jesús me